Muy buenos días, bienvenidos a Despertar de Poder. Yo soy Javier Espinosa. Esta semana vamos a vamos a abrir una serie interesante e importante de lives, porque vamos a hablar de algo que todos tenemos, pero casi nadie quiere mirar de frente y reconocer la sombra interior. Y como todos los días, quiero empezar con una pregunta de reflexión. ¿Qué parte de ti aprendiste a esconder para poder ser aceptado? Piensa un momento en esta pregunta. La sombra no empieza como maldad, nunca, jamás. La sombra empieza muchas veces como adaptación, como una forma de sobrevivir emocionalmente. Cuando una parte de ti aprendió que para ser querido, para ser amado, aceptado, tenía que esconder algo, ahí empezó. Tal vez aprendiste a esconder tu enojo para no parecer una persona conflictiva. Tal vez aprendiste a esconder tu deseo para no parecer egoísta. Tal vez aprendiste a esconder tu tristeza para no parecer débil. Tal vez aprendiste a esconder tu ambición para no incomodar a otras personas. O tal vez has aprendido durante todos estos años que esconder tu brillo no despierta las críticas. Con el tiempo, eso que escondes no desaparece, ¿ok? Siempre se queda viviendo dentro de ti. Solo te dejo, o ¿cómo decirlo? Sí, solo te deja, ¿ok? Hablando de frente. ¿Qué significa esto? Das por hecho que no existe, pero ahí está, y te está acechando, y está buscando una manera de cómo salir, ¿ok? Empezó a hablar desde tus reacciones, desde tus bloqueos, desde tus autosabotajes, desde tus relaciones repetidas, desde tu miedo a avanzar, desde esa sensación extraña de saber que puedes más, pero algo interno te detiene. Hoy vamos a empezar por eso, ese punto clave, ese es el principio. Vamos a hablar de qué es realmente la sombra interior. Pero no vamos a hacerlo desde el miedo, no vamos a hacerlo desde el morbo, vamos a hacerlo desde una idea profunda, desde una mirada humana, terapéutica, vaya. ¿Ok? No quiero que hablemos esto desde una idea infantil de oscuridad, porque tu sombra no es el monstruo debajo de la cama. Tu sombra es una parte de ti que un día aprendió a vivir escondido. Pero lo escondido, cuando no se comprende, tarde o temprano aprende a dirigir tu vida. ¿Okay? Y entonces, ¿qué es realmente la sombra? La sombra interior es ese conjunto de aspectos de ti que negaste, que has reprimido, que has rechazado, que has expulsado de tu identidad consciente. Dicho de otra forma, es todo eso que alguna vez sentiste, deseaste, necesitaste o expresaste y que en algún punto de tu historia recibió un mensaje muy claro. Esto no está bien de ti. A veces ese mensaje vino de la familia, muchas veces se da desde muy cortas edades, ¿no? A veces de la escuela, de la religión, de la pareja, a veces de una experiencia de humillación, de abandono, de crítica o de castigo. Y después de recibir ese mensaje varias veces, una, otra y otra vez, aprendiste a editarte tú mismo. Aprendiste qué es lo que debes mostrar, qué es lo que debes callar, qué es lo que debes suavizar, negar, qué es lo que hay que convertir en chiste, ¿no? Que hay que esconder incluso de ti mismo. Ese es uno de los puntos más delicados de la sombra. No solo escondemos cosas a los demás, llegamos a esconderlas de nuestra propia conciencia. Por eso una persona puede decir con total y absoluta seguridad, yo no soy enojón, yo no necesito reconocimiento, yo no tengo miedo, yo ya superé eso, yo no soy ambicioso, yo no cargo resentimientos. Y les aseguro que lo dice sinceramente, pero su vida completa cuenta otra historia. Su cuerpo reacciona, sus decisiones se bloquean, sus relaciones se repiten, su energía se va agotando.
Su dinero se desordena completamente y su voz se apaga justo cuando tendría que hablar más fuerte. Ahí empieza a verse la sombra, no como teoría, como una vida cotidiana. Quiero que quede esto muy claro desde el inicio del proceso. La serie no es solamente lo que juzgamos como oscuro, como vergonzoso, como destructivo. También puede guardar poder. De hecho, lo hace. Guarda una voz que fue silenciada, guarda un deseo, guarda autoridad, guarda talento, placer, creatividad, una fuerza que todos apagamos porque en algún momento sentimos peligrosa en nuestro entorno. Hay personas que no tienen bloqueado su dolor, tienen bloqueado su poder realmente. Y eso es mucho, muy fuerte. Porque cuando alguien piensa en sombra, normalmente imagina enojo, envidia, culpa, resentimiento, miedo, etcétera. Todo eso, sí, por supuesto que ahí puede estar. Pero también puede estar la parte más viva de una persona. Esa parte que se quedó encerrada por mostrarse demasiado y al hacerlo tener consecuencias. La sombra entonces no siempre nos empuja hacia abajo. Muchas veces nos llama desde abajo para que recuperemos algo que dejamos perdido. Por eso trabajar la sombra no es resolvernos ni revolcarnos en lo oscuro. No, es recuperar totalidad, es dejar de vivir dividido, es mirar con honestidad aquello que hemos estado actuando sin reconocer. Porque lo que no reconocemos nos gobierna desde atrás del telón. Quiero contarles una historia. Y voy a ser muy cuidadoso de la privacidad, modificando detalles específicos para que nadie se sienta identificado. Hace tiempo acompañé a una consultante que llegó diciendo algo que me decían muchas personas. Yo no sé por qué siempre termino cansada. Mi vida no está tan mal, pero siento que algo dentro de mí ya no quiere seguir adelante. Eso es muy común escuchar en terapia. Ella se describía como una persona tranquila, paciente, comprensiva. Decía que no le gustaban los conflictos, que prefería mantener la paz y mantenerse alejada del problema. ¿Ok? Al principio esa imagen parecía noble, ¿cierto? O sea, suena sereno, inteligente incluso, pero conforme fuimos trabajando, apareció una verdad que estaba oculta, más profunda. Su tranquilidad no era realmente paz. Era una estrategia vieja, antigua. Desde niña había aprendido a expresar, eh, o más bien a no expresar, a que cuando expresaba molestias traía problemas a su vida. ¿Okay? Cuando decía lo que sentía, alguien se enojaba con ella. Cuando pedía algo, la hacían sentir que era muy exagerada. Cuando lloraba, le pedían que no hiciera dramas por algo tan pequeño. Y entonces poco a poco fue construyendo una personalidad que era muy funcional. Era amable, adaptable, era silenciosa. Y durante años eso sí le sirvió. ¿Por qué? Porque le ayudó a pertenecer, a no incomodar, a evitar discusiones, pero esa misma estrategia empezó a cobrarle un precio que es alto, que todos pagamos en algún momento. Ya no sabía lo que quería. Le costaba poner límites. Tenía una sensación constante y permanente de cansancio emocional. Y había empezado a sentir mucho resentimiento hacia aquellas personas que en apariencia no le estaban haciendo nada, ¿ok? Pero el problema era que ella llegaba o llevaba ya mucho tiempo diciendo sí, cuando internamente estaba gritando, ya basta, por favor. Su sombra no era una parte malvada, era su enojo legítimo. Su sombra era su voz, su sombra era su derecho a decir, esto no me está haciendo bien a mí. Y cuando empezó a mirar esto, no se convirtió en una persona agresiva, ese era su miedo.
Pensaba que reconocer su enojo la iba a destruir o la iba a volver una persona muy hiriente, pero no, ocurrió todo lo contrario. Empezó a hablar con más claridad, empezó a descansar sin culpa, empezó a elegir mejor sus compromisos. Y algo muy importante, dejó de confundir paz con silencio. Esa es la diferencia entre negar la sombra e integrarla. Cuando la niegas, siempre actúa por debajo. Pero cuando empiezas a integrarla, recuperas tu dirección. Esta historia nos muestra algo que es esencial. Muchas veces la sombra nace de una adaptación que en su momento tuvo sentido, fue útil. La persona no se escondió porque fuera débil, no, se escondió porque necesitaba conservar algo. Amor, estabilidad, aceptación, protección, pertenencia, todos necesitamos esos elementos. El problema real aparece cuando esa adaptación deja de ser una herramienta y se convierte en tu identidad. Ahí ya no está bien. La niña que aprendió a callar para no causar problemas se convierte en una mujer adulta. Y esa mujer adulta ya no sabe defender su espacio. El joven que aprendió a no destacar para no ser criticado se convierte en un adulto también. Y ese adulto sabotea su propio crecimiento. La persona que aprendió a complacer para no ser abandonada termina construyendo vínculos en los que su valor depende de ser útil. No estamos hablando de defectos de carácter, ¿cierto? Estamos hablando de estrategias internas que se quedaron sin actualizar, por decirlo así. Se quedaron ahí, desde el principio. Y por eso la sombra no se trabaja con culpa, se trabaja con conciencia. Porque culparnos por tener sombra, por favor, eso solo va a crear otra capa más arriba y más gruesa de negación. El trabajo real empieza cuando podemos decir honestamente, esto viene de mí. Esto también forma parte de mi historia. Esto ha estado influyendo en mis decisiones. Esto necesita ser observado, entendido, no escondido. Ahí empezamos el despertar. Ese es realmente el despertar. Quiero pedirles algo muy simple. Escriban ahí en los comentarios una palabra, algo que represente cualquier cosa que aprendieron a esconder. ¿Ok? Enojo, tristeza, deseo, miedo, no sé, ambición, necesidad, brillo o poder, lo que sea, una palabra. ¿Ok? No hay que explicar toda la historia, solo nombrar una palabra, porque nombrar no va a resolver, tampoco si nos platican aquí toda la historia, no se va a resolver, pero va a abrir una grieta en la negación. Y muchas veces eso es lo único que necesitamos, empezar a abrir una grieta, ¿ok? Un pequeño espacio por donde la conciencia puede entrar. La sombra se niega porque amenaza la imagen que tenemos de nosotros mismos. A nadie le gusta descubrir que también siente envidia, que también siente resentimiento, que tiene miedo, que tiene deseos. Y esos deseos no son necesariamente malos, a lo mejor son deseos de reconocimiento, deseos de sentirse libre. No es malo eso. A veces necesitamos control y no lo tenemos. A veces hay demasiada rabia acumulada y a nadie le resulta cómodo mirar que muchas de sus decisiones racionales, entre comillas, fueron formadas de manera elegantemente desde la sombra. Es decir, fueron formas muy elegantes de seguirnos escondiendo y de seguir obedeciendo a la sombra. Y aquí hay algo que toca aquí un punto interesante. El ego prefiere una mentira conocida antes que una verdad que lo obligue a cambiar.
Ojo, al ego no le gustan los cambios. Por eso siempre decimos, así soy yo. Yo ya trabajé eso. Eso a mí no me afecta. Yo no necesito ver eso. En mí todo está bien. Y quizá por fuera la persona sí se ve muy funcional. Trabaja, produce, sonríe, cumple con lo que tiene que cumplir. Incluso hasta publica frases bonitas, motivacionales. Dice que está en paz y se toma fotos y hasta parece que estuviera en paz. Pero su vida interna empieza a mandar señales. Una reacción desproporcionada. Una relación que se repite permanentemente, solo cambia el personaje, pero es la misma relación. Un bloqueo que no logra entender. Una decisión que siempre está postergando. Un cansancio permanente que no se va. Una sensación de estar viviendo a medias. La sombra no siempre llega rompiendo la puerta. Muchas veces se manifiesta como una incomodidad, eso sí repetida, permanente, como algo que vuelve, como un patrón que insiste e insiste e insiste, como una escena emocional que, repito, cambia de personajes, pero mantiene exactamente el mismo guión. La inteligencia emocional nos ayuda a hacer algo fundamental. Dejar de pelear con la emoción y empezar a leerla. ¿Ok? Una emoción intensa no siempre es un problema. La mayoría de las veces son mensajes. El enojo nos muestra límites que debimos haber puesto. La tristeza nos muestra pérdidas que no reconocimos. El miedo nos muestra una parte de nosotros que no se siente segura. La culpa, cuidado con la culpa, esa nos muestra un impacto interno de aprobación hacia nosotros mismos. Esta es una puerta bastante más compleja. Ya hablaremos de la culpa. La ansiedad puede mostrar una necesidad de control frente a lo que no podemos entender siquiera, es incierto. Pero saber qué nos muestra la emoción por sí solo no basta. Necesitamos observar la emoción, necesitamos traducirla, necesitamos llevarla a una decisión mucho más consciente. Y ahí aparece el trabajo con la sombra. Porque detrás de una emoción repetida siempre hay una historia. Y detrás de una historia siempre hay una parte de nosotros que aprendió a vivir escondida. Por eso el trabajo no es simplemente sentir más o menos, hacer más o menos hacia afuera. No, hay personas que sienten muchísimo, pero siguen atrapadas en el mismo patrón. El trabajo es sentir con conciencia, sentir con lectura, con responsabilidad. Preguntarnos qué parte de mí está hablando a través de esto. Y respondernos con honestidad. Eso les aseguro que va a cambiar mucho la relación con nuestro mundo interior cuando nos empezamos a contestar con honestidad y no queriendo cubrir las cosas, porque eso es la sombra. La sombra no integrada, no reconocida, puede dirigir una vida completa. Elige parejas, sabotea oportunidades, hace que una persona rechace lo que más desea, puede volver adicta al drama o al control a quien sea. Puede hacer que quien sea confunda amor con persecución, paz con anestesia, humildad con miedo a brillar o responsabilidad con autoabandono. Y todo esto puede ocurrir mientras la persona cree que está decidiendo con libertad. Por eso trabajar la sombra exige muchísima honestidad. No basta con preguntarnos qué quiero. Necesitamos preguntarnos qué parte de mí se asusta cuando eso que quiero empieza a acercarse. No basta con tener metas. Hay que mirar qué identidad interna tendría que morir
y cuál tendría que renacer o fortalecerse para que esas metas puedan existir en mi vida, realmente. No basta querer sanar, hay que revisar qué beneficios ocultos nos trae el seguir igual, porque siempre los hay, pero no son beneficios reales, son beneficios simulados por el ego. Eso hay que entenderlo, ya lo platicaremos y lo trabajaremos también. Esa parte incomoda, pero es necesaria, porque muchas veces el bloqueo no está en la falta de deseo, está en la parte de nosotros que todavía obtiene seguridad de seguir siendo la misma persona y no acepta cambios. Ayúdenme a completar esta frase, háganlo en los comentarios o piénsenlo o en una libreta, lo que sea, pero recapaciten. Una parte de mí se esconde ¿cuándo? ¿En qué momento? Hay que responder con pocas palabras. Esto se responde muy concreto. Cuando tengo que hablar, cuando alguien me mira, cuando debo cobrar por mi trabajo, cuando necesito poner límites, cuando quiero pedir algo, cuando estoy por avanzar, cuando me toca elegir a mí. No hace falta demasiado, frases muy breves, ¿ok? Ubiquen el momento, porque ahí donde se esconde esta parte, probablemente hay una sombra intentando protegernos. Y también posiblemente hay un poder esperando que le demos oportunidad de salir. ¿Ok? Vamos a aterrizar esto con un ejercicio simple. Vamos a trabajar con 3 fases. Todos los días hemos estado haciendo eso, trabajar con 3 fases. ¿Ok? Les repito, no vamos a responder desde donde es correcto y hemos aprendido a responder. No. Vamos a responder desde nuestra memoria emocional, no desde lo que la racionalidad nos dice, esto sí puedes decir sin que te juzguen, no, desde lo emocional real. Primer pregunta, ¿qué aprendiste a esconder para no perder amor? Para no incomodar, para no ser criticado o no sentirte fuera de lugar. ¿Qué fue lo que escondiste? ¿La fortaleza en tu voz? ¿Tu impulso, tu impacto? ¿Tu energía? ¿Qué escondiste? Segunda pregunta. ¿Eso que escondí me protegió de? Bueno, esta no es pregunta, eso es una frase que vamos a hacer. Esta frase es importante porque nos evita juzgarnos con dureza. Todo lo que hicimos tuvo una función, tuvo un propósito en su momento. Tal vez nos protegió del conflicto, del rechazo, de la burla, de sentirnos solos o de un castigo, ¿no? De una sensación de no pertenecer a un lugar en el que todos eran diferentes. Hay que mirar con respeto y con muchísima honestidad esta parte. ¿Ok? Y el tercero, pero hoy me está costando, ahí entra la honestidad adulta, ya no es la memoria emocional, ya es nuestra honestidad real, ¿qué queremos realmente hacer para sanar lo que tenemos que sanar el día de hoy, para reconocer lo que tenemos que reconocer el día de hoy? Porque aquí entendamos algo, lo que nos protegió en una etapa, hoy puede estarnos limitando la vida completa. Quizá nos está costando nuestra voz, la fortaleza de nuestra voz, intimidad, dinero, claridad, descanso, tener relaciones sanas, hacer acto de presencia fuerte como debe ser, dirección en lo que buscamos. No vamos a resolver todo hoy, pero necesitamos empezar a verlo. La sombra pierde poder cuando deja de operar en secreto. Recuerden eso. Cuando le quitamos eso, la sombra pierde poder. ¿Y saben qué pasa con ese poder? Nos lo entrega a nosotros. Cede el poder. Y entonces nosotros recuperamos ese poder
volvemos a tomar el volante y volvemos a ser nosotros quienes manejemos en el rumbo correcto al que queremos dirigirnos. La sombra nunca ha sido la enemiga, no es enemiga. Es una parte de nuestra historia que quedó fuera de la conversación consciente. Es lo que aprendimos a esconder para que nos aceptaran. Es lo que aprendimos a negar para no sentir vergüenza. Es lo que aprendimos a controlar para no perder nuestra seguridad. Y también puede ser lo que aprendemos, a apagar para no incomodar con nuestra propia fuerza, porque habemos personas que sabemos que traemos fuerza, pasión interna y tenemos que esconderla para no incomodar. Esa es la sombra, ¿ok? Trabajar la sombra no significa justificar cualquier impulso. No significa actuar sin responsabilidad. No significa convertir el dolor en una excusa. No. Significa mirar con suficiente honestidad lo que ya está influyendo en nuestra vida. Porque aquello que no miramos se queda quieto, se filtra, se disfraza, se convierte en patrones, se vuelve en relaciones, se vuelve un destino repetido una y otra vez. Y ojo, el primer paso para cambiar todo eso no es pelear, solo es reconocerlo. Hoy lunes no necesitamos descubrir toda la sombra, no. Necesitamos hacernos preguntas correctas. ¿Qué parte de mí he tenido que esconder durante demasiado tiempo? ¿Cuál es esa parte? ¿Ok? Ojo, yo soy director general de Holistic Prosperity, fundador y creador de toda la metodología con la que trabaja Holistic Prosperity. Y no te recomiendo entrar si lo que quieres es escuchar cosas bonitas, porque yo no trabajo con frases bonitas. Yo no trabajo con sanas bonitos. No. Hay que entrar cuando uno esté listo para descubrir qué parte de nosotros ha estado manejando la vida realmente desde atrás del telón. ¿Qué dice amistad? Un excelente beso. Gracias, amistad. Lo hago con mucho cariño y de verdad, con mucha intención de que todos demos ese paso, ¿no? Dentro de Holistic Prosperity hay un camino llamado despertar de mi conciencia, ¿okay? O despertar mi conciencia. Está creado para quienes están empezando a mirar ese mundo interno con mayor profundidad, con honestidad, y necesitan una primera puerta de acceso seria al autoconocimiento, a la claridad emocional, a la comprensión de sus patrones. Además, para quienes entran en ese proceso de querer dar ese paso, pero tienen inseguridad todavía. Les voy a decir algo que nos ha funcionado mucho. Hay procesos de meditación que nos ayudan a reprogramar nuestra mente, ¿ok? Esto se crea a partir de nuestros bloqueos. Estos procesos de meditación se diseñan para nuestra propia historia, no es una meditación general. Es una meditación creada para mí específicamente, con mis necesidades, con mis miedos, con mi sombra. ¿Ok? Se trabaja de 15 a 20 minutos. Y la idea es muy clara. Dejar de escuchar información que solo inspira por un momento y empieza realmente a mover, pero no nos cambia. Vamos ahora a escuchar esa información, a tener herramientas reales de cambio de trabajo que nos permitan dar pasos sólidos. Chicos, no importa, grandes, chicos, pequeños, micropasos, son suficientes, pero sólidos. Hacia ese punto de dirección al que queremos llegar o por el que queremos caminar. Si no estamos dirigiendo nuestros pasos, si no estamos dirigiendo nuestra vida, ¿qué podemos manejar entonces? Piénsenlo. holisticprosperitylife.com. Ahí van a encontrar 7 puertas de acceso. ¿Ok? La puerta de acceso que yo estoy trabajando con la sombra es esta: despertar mi conciencia. Mañana, pasado mañana, seguramente hablaremos de otras.
Pero despertar mi conciencia desde mi punto de vista es una puerta de gran impacto porque es la que nos permite realmente dar los pasos. Antes de seguir con su día, quédense con esta pregunta. ¿Qué parte de mí necesita dejar de esconderse para que mi conciencia pueda despertar? Nos vemos el día de mañana. Que su día no empiece desde el personaje que aprendieron a sostener. Que empiece desde la verdad que ya está pidiendo el espacio que necesita. Cuídense mucho. Yo soy Javier Espinosa. Esto es Espacio de Poder. ¿Ok? Mañana 9:30 de la mañana. Que tengan un extraordinario día.